Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Python y vamos a ver lo que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos son operadores que nos permiten construir expresiones lógicas y que dan como resultado datos booleanos. Los datos booleanos serían aquellos que solo admiten dos valores. En este caso, los valores van a ser true o false, es decir, verdadero o falso. Los operadores lógicos que vamos a tener a nuestra disposición en Python van a ser tres. Van a ser AND, OR y NOT. Estos operadores, bueno, traducirlos al español sería AND, obviamente es I, lo voy a poner entre paréntesis. OR va a ser O y NOT es no. En el caso del operador lógico AND, lo que se busca es que para que esta operación lógica dé como resultado verdadero, ambas expresiones que se utilizan en esta operación también deben ser verdaderas. De lo contrario, si al menos una de las expresiones que se están utilizando dentro de esta operación es falsa, el resultado final de la operación lógica va a ser falsa. Esto lo podemos ver si creamos una tabla. Por ejemplo, si yo tengo una expresión que es verdadera y utilizo el operador lógico AND con otra operación, bueno, con otra expresión que también es verdadera, el resultado de esta operación va a ser que, vamos, si yo tengo una sentencia y la aplico con otra sentencia que ambas son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Si yo por el contrario tengo una sentencia que es falsa y utilizo el operador lógico AND con otra operación que es verdadera, el resultado de esta operación va a ser falsa. Si yo por otra forma tengo, por ejemplo, una operación que es verdadera, aplico el operador lógico AND y lo utilizo con otra operación, con otra sentencia que es falsa, me va a dar como resultado un resultado falso. Finalmente, nada más corrijo esto. Finalmente, si yo tengo dos sentencias falsas y utilizo el operador lógico, el resultado de esta operación va a ser que va a ser falsa. De forma ¿cómo decirlo? Una forma de ver estas operaciones podría ser como una multiplicación lógica, en la cual el valor de true va a ser uno y el valor de falso va a ser 0. Si yo esto, bueno, si esto lo coloco de esta manera, o lo entiendo de esta manera, digamos que por ejemplo en la primera línea tengo una operación que me dice que la primera sentencia es verdadera y la segunda sentencia es verdadera, por lo tanto el resultado es verdadero. Entonces yo lo colocaría como uno por uno va a dar como resultado uno. Es decir, si la primera sentencia es verdadera, la multiplico por la siguiente sentencia que es verdadera, va a ser igual a una sentencia que es verdadera. Si yo por el contrario tengo una sentencia que es falsa, lo multiplico por una sentencia que es verdadera, el resultado va a ser una sentencia que es falsa. En el otro caso, si yo tengo una sentencia que es verdadera, la multiplico por una sentencia que es falsa, va a dar como resultado una sentencia que es falsa. Si yo tengo una sentencia que es falsa y la multiplico por una sentencia que es falsa, voy a tener como resultado un resultado falso.
Esta es otra forma de entender el operador AND. Esto vamos a poner aquí. Sin embargo, también se puede entender si se traduce directamente al español y se trata de llevar una lógica de la forma en la que se habla normalmente. La idea es que nuevamente, si yo tengo dos frases y quiero que el resultado sea verdadero, las dos frases deben de ser coherentes, deben ser verdaderas, porque de lo contrario, si al menos una de las frases no es verdadera, el resultado al final de cuentas es una mentira, un resultado falso. Sería otra forma de entender el operador lógico AND. En el caso del operador lógico OR, se busca que al menos una expresión de las que se están utilizando en la operación lógica sea verdadera para que el resultado de la operación lógica sea verdadero. Esto se puede ver mejor si creamos una tabla. Digamos, por ejemplo, que yo tengo dos sentencias y quiero que al menos una se cumpla y que sea verdadera. Entonces, si yo tengo una sentencia que es verdadera, por ejemplo, y aplico el operador lógico OR a otra sentencia que también es verdadera, en este caso el resultado va a ser verdadero, porque al menos una de las sentencias que estoy utilizando es verdadera. Por el contrario, si aplico por el contrario una sentencia que es verdadera a otra que es falsa, aquí lo que está sucediendo es que al menos una de las sentencias que estoy utilizando es verdadera y por lo tanto el resultado de esta operación lógica va a ser verdadera. Por el contrario, o otro ejemplo, si yo por ejemplo tengo una sentencia que al comienzo es una sentencia que es falsa y aplico el operador lógico OR a otra sentencia que es verdadera, el resultado de esta operación lógica va a ser verdadera, porque de nuevo al menos una de las sentencias que estoy utilizando en la operación lógica es verdadera. Finalmente tengo el caso en el que ambas sentencias son falsas. Por ejemplo, yo tengo una sentencia que es falsa o otra sentencia que es falsa. En este caso lo que estoy haciendo es que como las dos sentencias son falsas, no se cumple y por lo tanto el resultado de esta operación lógica es falsa. Fails. En el caso del operador NOT, si no es el booleano indicado dentro de la expresión, entonces el resultado va a ser el contrario. Esto se ve de forma más sencilla en la siguiente tabla. Si yo lo utilizo not e indico una sentencia, por ejemplo, not true, esto me diría que si no es verdadero, entonces lo contrario es que sea falso. Falso. De otro ejemplo, si yo lo aplico a una sentencia que es falsa, en este caso si not fails, si no es falso, entonces lo contrario es que sea verdadero, true. De esta manera ya tenemos las tablas para poder aplicar lo que serían los operadores lógicos. Ayuda un poco lo que sería utilizar un poco lo que es el lenguaje, la traducción directa, pero para hacerlo un poco más sencillo podríamos decir que el operador AND, para poder utilizar, necesitamos que ambas sentencias que vamos a utilizar se cumplan para tener un resultado verdadero. Si por el contrario alguna de las sentencias no se cumple, entonces el resultado va a ser falso. En el caso de OR necesitamos que al menos una sentencia se cumpla. Si se cumple, entonces el resultado va a ser verdadero. Si por el contrario las dos sentencias son falsas, el resultado va a ser falso. En el caso de NOT, si yo estoy indicando una sentencia y no es no es verdadera o no es falsa,
el resultado va a ser lo contrario. Vamos, si una sentencia no es verdadera, lo contrario es que sea falsa. Si una sentencia no es falsa, por lo tanto, entonces va a ser verdadera. Bueno, el resultado va a ser verdadero. Otro detalle que debo de mencionar es que en esos operadores lógicos, si ustedes se dan cuenta, existe un patrón, y es que en el caso de AND necesitamos dos sentencias para poder utilizar este operador lógico, mínimo dos sentencias. En el caso de OR necesitamos nuevamente dos sentencias, y en el caso de NOT simplemente vamos a necesitar una sola sentencia. Junto con las operaciones lógicas, también debemos de mencionar lo que es su prioridad al momento de su ejecución. La prioridad es más o menos similar a la que se ejecuta en las operaciones aritméticas. En este caso vemos que en primer lugar se van a ejecutar las operaciones que estén entre paréntesis. Posteriormente se van a ejecutar en segundo lugar las potencias. En tercer lugar se van a ejecutar lo que serían las multiplicaciones, divisiones, los módulos, y en este caso tendríamos el operador lógico NOT. En cuarto lugar tendríamos lo que serían las sumas, las restas y el operador lógico AND. Y en quinto lugar, hasta el último, se van a ejecutar lo que serían las desigualdades, en este caso mayor que, menor que, identidad, mayor o igual que, menor o igual que, distinto a o diferente, y el operador lógico OR. Viendo el orden de ejecución de lo que serían los operadores, en el caso, a nosotros que nos interesa lo que serían los operadores lógicos, valdría la pena ver un pequeño ejemplo. En este caso, digamos que yo tengo la siguiente sentencia o el siguiente pedazo de código, en el cual yo tengo varias desigualdades y estoy mezclando lo que serían operadores lógicos, en este caso OR y AND. Digamos entonces que las variables serían W, X, Y y Z, y que cada una corresponde a este valor. Por ejemplo, W vale a 10, X es idéntico a 12, Y equivale a 13, Z equivale a 10, tiene el valor de 10. De ahí entonces tenemos que nuestra sentencia o nuestra frase incluye varios operadores lógicos y varios paréntesis. Recordando la orden de operación que habíamos visto previamente, vemos que se van a ejecutar primero las operaciones que estén dentro de paréntesis. De ahí entonces primero vamos a ejecutar lo que serían las operaciones entre paréntesis, vamos a ejecutar lo que serían las desigualdades, y después tendríamos lo que sería los operadores lógicos que se encuentren primero dentro de los paréntesis, y posteriormente el último operador lógico, que sería el AND. En este caso porque el AND une lo que serían dos grupos de paréntesis. Me puntero como pluma. Veamos, aquí tengo una desigualdad, aquí tengo otra desigualdad, aquí tengo una desigualdad, otra desigualdad. Todas estas desigualdades están dentro de, por ejemplo, en este lado tenemos toda esta desigualdad está dentro de estos dos paréntesis, y tenemos que este grupo de desigualdad está dentro de estos otros dos paréntesis. Una vez que tenemos estos dos bloques, ahora sí se ejecuta lo que sería el operador lógico AND hasta el último. De ahí entonces, bueno, realizando las operaciones tendríamos W es mayor que X. Tenemos que W es igual a 10 y que X es igual a 12. Por lo tanto, la desigualdad es falsa debido a que 10 no es mayor que 12. En el siguiente caso tenemos una desigualdad que nos dice que W es menor que 13. Tenemos que W tiene un valor de 10, por lo tanto 10 es menor que 13. Tenemos como resultado que es verdadero. Del otro lado tendríamos, bueno, ya hemos resuelto las desigualdades que estaban primero dentro de los paréntesis. Vamos a seguir con las desigualdades que están dentro de los paréntesis, pero del otro lado. Y tenemos aquí que nos dice que W es idéntico a Y. Tenemos que W tiene un valor de 10,
y tiene un valor de 13, por lo tanto esta sentencia es falsa, tenemos como resultado falso. Tenemos otro paréntesis pequeño, resolvemos primero dentro del paréntesis, tenemos aquí que W, tenemos la desigualdad que nos dice que W es mayor que o igual que Z. Tenemos que W tiene un valor de 10 y Z tiene un valor de 10. Por lo tanto, esta sentencia es verdadera, ya que la desigualdad nos está diciendo que el W tiene que tener un valor mayor que o igual que Z. En este caso sería 10 es igual a 10, por lo tanto es verdadera. Una vez que ya tenemos esto, ya hemos resuelto lo que sería las desigualdades dentro de los paréntesis. El siguiente paso sería resolver el operador lógico que se encuentra dentro del siguiente grupo de paréntesis. En este caso tenemos el operador lógico OR que conecta estas dos frases, falso y verdadero, y del otro lado después del AND tenemos otra vez falso y verdadero conectados por un OR. Entonces realizamos estas operaciones primero y tenemos que en este caso falso, tenemos falso or o verdadero, fails or true. Recordemos que el operador lógico de OR nos dice que para que el resultado de esta operación sea verdadera, al menos al menos una de las sentencias que estamos utilizando dentro del operador lógico OR debe ser verdadero. Entonces aquí tenemos que tenemos falso or verdadero, por lo tanto tenemos un verdadero. Al final de cuentas el resultado de esta operación lógica es que la sentencia es verdadera. De nuevo, porque al menos una de las sentencias que están siendo utilizadas dentro de la operación lógica es verdadera. Del otro lado, tenemos casi lo mismo. Tenemos dos sentencias, una es falsa, otra es verdadera y tenemos un OR. Como al menos una de las sentencias que están dentro de la operación lógica es verdadera, el resultado por lo tanto es verdadero. Tenemos por lo tanto un resultado verdadero. Final de cuentas nos queda simplemente realizar la operación ahora sí de lo que correspondería a AND. Si se fijan, esto correspondería a todo un bloque. Esto correspondería al otro bloque. Y tendríamos dos sentencias conectadas por el operador lógico AND. En este caso recordemos que para que una sentencia, bueno, el resultado de una operación lógica con AND sea verdadera, necesitamos que ambas partes o ambas sentencias que están conectadas por el operador lógico AND deben ser verdaderas. Aquí tenemos entonces que la primera es verdadera y la segunda parte también es verdadera. Por lo tanto, el resultado de utilizar AND con estos dos bloques es verdadero. Ok, una vez que ya hemos visto cómo utilizar lo que serían los operadores lógicos, el siguiente paso es ver un pequeño ejemplo de cómo se utilizan al momento de escribir nuestro código. En este caso, bueno, tengo todo esto escrito, no lo voy a borrar, simplemente lo voy a convertir en texto. Para ello recordemos que si agrego tres pares de comillas, todo lo que esté dentro de esos pares de comillas se va a convertir automáticamente en texto. Aquí abro tres pares de comillas y aquí cierro las tres comillas para que todo lo que quede dentro sea considerado por Python como texto. Y para continuar con nuestro ejemplo, digamos que yo voy a definir dos variables. En este caso x y voy a definir la variable x y voy a definir la variable y. A estas variables les voy a dar los valores booleanos. Digamos que x va a ser igual a verdadero. Y digamos que y va a ser igual a falso. Aquí antes de hacer cualquier cosa debo de mencionarles que para indicar los valores booleanos la primera letra de estas dos palabras de true y de false debe estar en mayúsculas. De lo contrario Python lo va a reconocer como texto o ni siquiera lo va a reconocer como texto, lo va a reconocer como una variable. Entonces
debo de cambiar la primera letra por mayúscula para que sea considerado un valor booleano. Lo mismo sucede para falso, fails. Le damos la primera letra mayúscula y lo indica. Si están utilizando PyCharm, esto lo va a indicar con el color anaranjado en lo que sería la palabra true y igual color anaranjado en lo que sería la palabra fails. Digamos entonces que ya tengo mis dos variables con datos booleanos y el siguiente paso sería realizar las operaciones. Digamos que yo quiero realizar la operación lógica de x y o x and y. En este caso, recordemos que para el uso de AND necesito que ambas expresiones sean verdaderas para que el resultado de esta operación lógica sea verdadera. De ahí entonces, si yo veo la operación que estoy realizando, veo que x tiene un valor verdadero, pero y tiene un valor falso. Por lo tanto, el resultado de esta operación lógica va a ser falsa. Si yo quiero imprimir el resultado de esto, recordemos que simplemente tengo que indicar el comando print, abro paréntesis, cierro paréntesis, y esto lo que va a hacer, esta línea de script o de código, lo que va a hacer es imprímeme el resultado de la operación lógica de x y y. En este caso, si yo ejecuto este comando, bueno, si yo ejecuto este pequeño script que estamos realizando, que se llama curso Python P, le doy enter, me dice que el resultado obviamente es falso. Yo podría hacer esto un poco más complicado, podría ponerle un poco de texto, decir el resultado de x y y, recordemos que todo esto es texto, cierro comillas, digamos es dos puntos, espacio, está la comilla cerrada de texto, le doy una coma. Y en este caso lo que estoy indicando ahora con esta línea de código es imprímeme primero el texto que dice el resultado de x y y es espacio y me va a dar ahora sí el resultado de la operación lógica de x y y, x and y. Entonces le damos, ejecutamos esta cosa y ya me aparece aquí en pantalla lo que estoy indicando. Bueno, la indicación que le di a Python. En este caso, imprimir el resultado de x y y es falso o es fails. Digamos ahora que yo quiero realizar una siguiente operación lógica, pero en este caso la quiero utilizar con OR. Y digamos que yo quiero tener X OR Y. Recordemos que para el uso de OR necesitamos que al menos una expresión debe ser verdadera para que el resultado de la operación lógica con OR sea verdadera. En este caso lo que va a suceder es que como una es verdadera, en este caso x es verdadera, el resultado de esta operación va a ser verdadera, x o r. Entonces vamos a darle otra vez imprimir, vamos a colocar, vamos a abrir, bueno, vamos a llamar el comando print, abrimos paréntesis. Si queremos podemos colocar un texto, entonces sería el resultado de x or y es dos puntos, espacio, cerramos la comilla simple para que indica el texto, coloco una coma para ejecutar lo que sería la operación lógica, cierro paréntesis y en este caso ya podemos ejecutarlo. Entonces le damos enter y me dice que el resultado, bueno, aquí aparece en pantalla, dice el resultado de x o y es verdadero. Esto porque una de las dos sentencias es verdadera. Finalmente podríamos utilizar el operador lógico NOT, que sería NOT, digamos X.
En este caso, debido a que X es verdadero, lo que estoy indicando es si no es X, bueno, si no es true, si no es verdadero, entonces ¿qué es? Lo contrario sería falso, entonces es falso. El resultado de esta operación entonces sería falsa. Si yo quiero imprimir esta operación, simplemente nuevamente llamamos al comando print, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, vamos a indicar un texto aquí, abrimos unas comillas y le colocamos el resultado de not x es dos puntos, cerramos la comilla simple para indicar que termina nuestro texto ahí y colocamos una coma para indicar que vamos a realizar ahora sí la operación lógica. Entonces tendríamos imprime esta línea de código se traduce como imprímeme el texto, el resultado de no es X es y el resultado de esta operación lógica. Entonces le damos enter o ejecutamos y obviamente me dice que el resultado de esta operación lógica es falsa debido a que X es, aquí está, el X es verdadera, por lo tanto no es X, o podríamos decirlo, si no es X entonces es lo contrario, que sería falso. Entonces por lo tanto el resultado de esta operación lógica es falsa. Y a grandes rasgos esto sería la forma más sencilla de empezar a utilizar lo que son los operadores lógicos. Nuevamente, la forma más sencilla de entenderlos es entendiendo para qué sirven o traducirlo un poco al español. Recordemos que en el caso de A necesitamos dos sentencias y necesitamos que para que el resultado de esta operación sea verdadera, necesitamos que ambas sentencias sean verdaderas. De lo contrario, si al menos una es falsa, el resultado va a ser falso. En el caso de OR necesitamos que una de las sentencias sea verdaderas para que el resultado de esta operación lógica sea verdadera. Y en el caso de NOT podemos traducirlo como o leerlo como si no es el operador booleano que está indicado, entonces el resultado es lo contrario, es decir, si este es verdadero, el resultado va a ser falso. En fin, bueno, espero que este video un tanto no es difícil, sino un tanto rebuscado de entender cómo utilizar los operadores booleanos les haya sido de utilidad y nos vemos. Hasta la próxima.